El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque si algo está escondido, es para que se descubra, y si algo se ha ocultado, es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo: pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma medida se usará para tratarlos a ustedes, y con creces. El que tiene, se le dará, pero el que tiene poco, aún ese poco se le quitará. Palabra del Señor. En esta memoria que celebra la Iglesia hoy de los santos obispos Timoteo y Tito, colaboradores muy cercanos del apóstol San Pablo, acabamos de tomar unas lecturas que también son propuestas dentro del ritmo litúrgico ferial. ¿Sí? Hoy la liturgia nos traía, por ejemplo, la propuesta de la carta a Timoteo o a Tito, y también el Evangelio de San Lucas del envío de los 72. Pero la palabra de Dios en todo su conjunto pues nos sirve para entender lo mismo y comprender lo mismo, que es a lo que nos lleva el Señor. Acabamos de escuchar en la carta a los Hebreos la recomendación del autor a no abandonar las asambleas y a perseverar en la fe, a estimularnos los unos a los otros en este camino de perseverancia hacia la conquista del reino de los cielos, es decir, al apoyo fraterno, a una verdadera y auténtica comunión fraterna para poder perseverar. Bien lo sabe y lo está diciendo la carta a los Hebreos durante todos estos días, y lo vamos a seguir escuchando, que las pruebas se van a arreciar cada vez con mayor fuerza e intensidad, y que el Señor nos ha advertido una y otra vez que debemos estar, para poder vivir esos momentos de prueba, vigilantes y orantes. El Señor no nos dio otra recomendación para poder enfrentarnos a lo que Él dice vendrá como ladrón en el momento menos esperado y de la forma más inesperada. Eso fue el signo que nos dio el Señor, y por eso Él ha estado viniendo y se ha estado presentando de la forma más inesperada. El problema, ¿cuál ha sido el problema? Que tanto la humanidad como dentro de la Iglesia, muchos no nos hemos dado cuenta del paso del Señor, que ha venido como ladrón en la noche, digámoslo así, o a la hora menos esperada y de la manera menos esperada. Por eso es importante que dice la carta a los Hebreos que no hay que abandonar las asambleas. En la expresión griega, sobre todo entendido dentro del lenguaje que viene escrita esta carta, la asamblea a la que él se está refiriendo es la Eucaristía. Así le llamaban ellos a la reunión fraterna que tenían como cristianos. No abandonen la Eucaristía. Hoy, y hemos escuchado a lo largo de esta pandemia una cantidad de cosas en internet, de situaciones, de mensajes, de profecías, de predicadores que anuncian y dicen una, otra y otra cosa, y la gente ha estado más atenta incluso a todo eso externo que se ha predicado y se ha difundido en nombre de Dios, que a lo que verdaderamente debe estar atento. Por eso nos hemos quedado muchos como las vírgenes necias,
sin aceite en las alcuzas, para, como dice San Marcos hoy, poder colocar esa lámpara encima de la mesa para que alumbre toda la casa. La gente anda esperando, por ejemplo, el momento exacto de la iluminación de conciencia. Y la gente no se ha dado cuenta que Dios ha estado iluminando la conciencia. Lo que pasa es que a muchos no les ha gustado. Y están esperando el momento particular exacto en el que eso ocurra. Y el Señor ya ha estado pasando con la lámpara. Es que vino Juan el Bautista como antorcha. Y cuando empezó a hacer milagros y signos extraordinarios, acudían multitudes hacia San Juan el Bautista para hacerse bautizar. Pero cuando Juan el Bautista comenzó a hablarles de las exigencias del reino de los cielos, muchos se comenzaron a ir. Hasta tal punto que Juan el Bautista termina solo. ¿Y qué salisteis a ver en el desierto? A un hombre vestido de lujo y de grandes ropajes, dice el Señor, refiriéndose a Juan el Bautista. Esos están en los palacios y en las casas bien adornadas, es decir, donde hay confort, donde hay comodidad, donde hay lujo, donde no hay preocupación por estas cosas del reino. Esos están allá. ¿Qué salisteis a ver? ¿Un hombre apocado, arruinado? No. ¿Qué fue Juan Bautista? Dice el Señor, fue una antorcha. ¿Y ustedes se contentaron con su luz? Solamente un momento. Porque cuando la luz llega a la habitación, y suponemos que esa habitación estaba bien limpia, y alumbra bien, y nos permite ver lo que hay en esa habitación, la gente se escandaliza. Y hoy el Señor, con la fuerza de su palabra, con la luz de su palabra, está iluminando muchos corazones, pero la gente se está horrorizando. ¿Acaso no lo había advertido la Virgencita en una de sus manifestaciones? Que mucha gente no lo iba a soportar. La gente no está soportando la verdad y prefiere buscar otra verdad a su acomodo. Es decir, a otro Cristo, a otro Mesías, a otro Dios que no sea tan frentero, ¿sí? A otro Dios que no sea tan claro, que no confronte así. Cuando Santa Teresa de Jesús comenzó a vivir seriamente su vida hacia la santidad, porque muchos años como monja estuvo viviendo mediocremente, y ella misma lo dice, y no era una mujer que vivía en pecado mortal, pero vivía mediocremente. Hoy la gente católica se acostumbraron a estar dentro de la iglesia en pecado mortal y creen que tienen comunión con la iglesia. No tienen comunión ni con Dios ni con la iglesia, porque bien nos lo ha enseñado tanto el Señor en su palabra como la tradición y el magisterio de la iglesia, que el pecado mortal rompe la comunión con Dios. Conclusión: si no hay comunión con Dios, no hay comunión con la iglesia, no hay comunión con nadie. Es el problema que vivimos hoy en nuestra iglesia, que a muchos obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, grupos, movimientos, viven sino cuidándose de lo externo, ¿sí? De los enemigos externos. Y el Señor dice, no les tengan miedo a los que matan el cuerpo. Aquí en Colombia, la gente se vendió en elecciones presidenciales, se vendió, se regaló al mal por cuidarse de los enemigos externos. Quisque, decían sacerdotes también, y algunos por ahí, quisque, líderes católicos, quisque para cuidarnos del comunismo y del marxismo. ¿Ustedes creen que la iglesia ha orado así en estos 2000 años de historia? Jamás. Papa Pío XII le tocó vivir en un sistema totalitario, primero como nuncio en Alemania, con Hitler, a tal punto que ese papa fue perseguido al nivel más alto, ¿sí? De hecho, muchos se oponen a su canonización, porque aceptar que lo canonicen es aceptar una cantidad de verdades a nivel moral y doctrinal
a las cuales él no quiso ceder, con una apariencia de diálogo, de prudencia, de amor por el prójimo, a las cuales él nunca cedió por amor a la iglesia, por amor a Cristo, por amor a la verdad, por amor a las almas. Pero la gente hoy que para cuidarse, sí, cuando el Señor nos dice, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, ténganle miedo al que mata el alma. ¿Saben quién mata el alma? Y San Pablo lo refiere como de manera personal, el pecado. Hay sacerdotes, obispos, comunidades, movimientos que no les importa tener el pecado mortal ahí dentro y se están defendiendo de una cantidad de cosas y enemigos externos que no hacen nada, solo bulla. Pero el más grave de todos, ese sí es grave, porque mata el alma, es el pecado mortal. Y lamentablemente la gente no le tiene miedo a eso. Y se creen muy santos porque como la misericordia de Dios, yo nunca he visto en la Sagrada Escritura ni en el magisterio de la Iglesia ni en la tradición que la misericordia de Dios, que es el atributo más hermoso del corazón de Dios, acepte el pecado como parte de la vida humana. Eso ustedes nunca lo van a encontrar en la Sagrada Escritura. Nunca lo van a encontrar en la tradición viva de la Iglesia. Es más, Jesús mismo nos lo dice, témanle a ese que puede matar el alma. Témanle a ese. Entonces, ¿esto para qué? Para que nos demos cuenta que Dios está hablando con lámparas, ¿sí? Pero a la gente no le está gustando esa luz. ¿Y cómo uno selecciona qué tipo de luz quiere? ¿Sí? Una que no ilumine tanto, ¿sí? Porque es que si ilumina tanto, me permite ver. Santa Teresa de Jesús lo decía ahorita, cuando empieza seriamente su conversión y acercarse al Señor, ella comenzó a notar una cantidad de defectos en su vida. Tantos que se escandalizó. Y el demonio aprovechó esos momentos para decirle que lo que ella recibía no era de Dios. Y ella decía, ¿cómo una mujer con tantas imperfecciones como yo voy a poder estar recibiendo iluminaciones de Dios? Esto no puede ser. Incluso el diablo la estaba desanimando tanto que le estaba haciendo desistir de la oración, le estaba haciendo desistir de la búsqueda del Señor, y estuvo más de un año así. Y ella misma lo cuenta, a punto de perderse. ¿Qué es lo más típico en la vida nuestra? Que entre más nos acerquemos al Señor, más defectos vamos a ver. ¿Ustedes creen que los santos que están en el cielo, que están contemplando al Señor, que se gozan en su presencia, ¿ustedes creen que los santos en algún momento se conciben iguales a Dios en pureza y santidad? Jamás. Y eso nunca va a suceder en la eternidad. Nunca. Que el Señor nos vaya a llevar a un estado de gloria, y esa es la promesa, donde nos quiere llevar a ser semejantes a Él, ¿sí? Como Él, eso está bien, pero nunca igual a Él. Jesús lo determinó en el Evangelio, dijo, el discípulo no está por encima del maestro. Miren, hay algo muy lindo que el Señor nos enseña, y es que Él nos escandaliza de nuestras imperfecciones. Le duele muchísimo el pecado mortal. Lo odia, lo detesta. Y eso vuelve y pone a vivir al Señor la pasión de la forma más terrible. Cada pecado mortal, sobre todo tanto pecado de lujuria que hay dentro de la iglesia. Es horrendo, horrendo. En la vida de los sacerdotes, de los consagrados, de los matrimonios. Es una cosa espantosa, fastidiosa. Que decir que produce náuseas es poco para lo que le produce al Señor eso. Pero eso ya es admitible. La homosexualidad hoy dentro de la iglesia, bueno, el problema no es la homosexualidad, el problema es el homosexualismo como práctica aceptada y tolerada dentro de la iglesia. Eso es una cosa terrible, espantosa.
feísima. Pero nadie dice nada de eso, no. Es una cosa espantosísima lo que vivimos hoy. Por eso nos dice el autor de la carta a los Hebreos, no abandonen las asambleas. La Eucaristía es nuestra salvación. El pecado ya está vencido, nuestras debilidades también. Que nosotros luchemos con nuestras imperfecciones todos los días, sin caer en pecado mortal, pues eso es propio de la vida cristiana y del camino hacia la perfección y la configuración con el Señor. Y quien se esfuerza todos los días en este camino, consuela mucho el corazón de Cristo. Pero que la gente esté tolerando el pecado grave hoy como parte de la vida, eso sí es horrendo, eso sí es feísimo, eso sí es terrible. Que la gente no quiera luchar contra su debilidad con la gracia del Señor, eso es devastador, eso es asesino, eso mata el alma. Que la gente se esté acostumbrando a vivir en sus imperfecciones y no quiera, con la gracia de Dios que nos la ofrece de una manera suficiente, y nos lo está diciendo la carta a los Hebreos durante este día, que la gente no quiera aceptar la gracia de Dios para vencer esas imperfecciones, eso sí es muy grave, muy grave. Y muchos consejeros espirituales, esto es lo que le están aconsejando a la gente. No hagan caso de eso, que eso mata el alma. Eso la mata. Eso no viene de Dios, eso es del demonio. Típico del demonio, que tiene ya tanto campo conquistado en este mundo. Dios nos llama a ser mejores y nos llama a parecernos a Él. Sean perfectos, como mi Padre Celestial es perfecto. Y la urgencia, el grito del autor de la carta a los Hebreos, no abandonen las asambleas, porque vienen momentos difíciles y necesitamos estar ahí, a los pies de la luz. Por eso la Eucaristía el Señor no la instituyó para tenerla escondida o guardada, ¿sí? No fue para eso que la instituyó, para que brille, ¿sí? El Señor no nos dio un ministerio sacerdotal a los sacerdotes para tenerlo escondido, no. No nos dio el don a los sacerdotes de la profecía en la predicación, tan vinculado ontológicamente al carisma de la verdad de los obispos, para que nos calláramos la verdad de la palabra de Dios, la verdad del magisterio de la Iglesia y la verdad de la tradición viva de la Iglesia. ¿Y en qué nos hemos convertido hoy muchos? En perros mudos. Y de eso le tendremos que dar cuentas al Señor, porque fueron talentos que Dios nos confió a los sacerdotes, a muchos consagrados, no en función de nosotros mismos, en función de las almas. Pensar que haya religiosos hoy que estén pensando en sí mismos y no piensen en el bien de las almas, válgame Dios, yo solo me echo la bendición y le digo, Señor, ten misericordia. Porque a nosotros no nos dieron el don de la vida consagrada para que nos viéramos bonitos, ¿sí? O como estatuillas de vitrina. Nos dieron un don en función de la salvación de las almas. Y si no lo utilizamos para eso, se nos quitará hasta lo que creemos tener. Porque la misma medida que nosotros utilicemos para el bien del prójimo, será la misma medida que utilicen con nosotros. Si fuimos mezquinos y esa medida la utilizamos para nosotros y no en bien de los demás, se nos quitará hasta lo que creemos tener. Traigan ese que tiene un talento y quítenle el talento y désenlo al que más produce, al que tiene 10. Que los matrimonios hoy no le estén respondiendo al Señor con los talentos que Dios les dio, en bien de las almas y sobre todo de esos hijos que se les ha encomendado, y se estén buscando a sí mismos, hay que pedirle misericordia al Señor. Por esos matrimonios que no entendieron nunca para qué se casaron. Un hombre y una mujer se casan, no para, Padre, es que yo quiero ser feliz
Y yo tengo que buscar lo que a mí me... Espérenme un momentico, que es que el matrimonio no es para eso. El matrimonio está en función de otros, ni siquiera de otro, de otros. Padre, me aburrí con mi esposa porque no me hace feliz. Es que usted no se casó para que ella lo hiciera feliz, usted se casó para hacerla feliz a ella, ¿sí? Y para hacer feliz a los demás dándoles a Dios. La felicidad no se alcanza y no se da y no se transmite si no es de Dios. Esta distorsión en la que vivimos hoy es muy tremenda. Por eso no podemos abandonar al Señor. Él es nuestra esperanza. La gente hoy, lastimosamente, hay gente que no quiere ver la realidad como es, porque dice que se le acaba la esperanza. Y en la Iglesia Católica hay muchos así, irrealistas, que yo no sé en qué mundo viven. No sé en qué mundo viven. No quieren ver la realidad que está viviendo nuestra llamada Iglesia Católica. No, a mí no me muestran esa parte oscura de la Iglesia, esa parte fea. Y el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, ¿saben qué nos dijo? Que la Iglesia era santa y pecadora, que tenía luz y oscuridad, y que teníamos que ser realistas. Padre, porque es que yo no quiero ver eso porque me quita la esperanza, si se la quita es porque no la tiene. La Iglesia está en un camino de purificación. Cuando el Papa Francisco comenzó, porque al principio comenzó a hablar así como es él, ¿sí? Él es muy sincero y lo que siente lo dice, ¿sí? A veces algunas cosas crean confusión, pero él lo dice. Es un hombre que trata de ser coherente, le gusta expresarse con lo que siente, ¿sí? Y él mismo lo ha dicho. Y comenzó a hablar de la oscuridad de muchos de nosotros los sacerdotes. Yo le escuché a un sacerdote fastidiado diciendo, ¿y el Papa por qué se pone a decir eso? Porque en una entrevista dijo el Papa Francisco, eso lo dijo él, está en una entrevista, ustedes lo pueden verificar en un libro que se llama La fuerza de la vocación, lo dijo el Papa, no yo, ¿sí? Y eso es público, lo dijo él, ¿sí? Decía que él sabía por algún obispo que había atendido y le había dicho que en su diócesis tenían formación paralela para sacerdotes heterosexuales y homosexuales. No lo digo yo, lo dijo el Papa, vayan busquen la fuerza de la vocación. Y a estos amarillistas que les gusta valerse del Papa Francisco, para lo que les gusta, no les gusta ver esto. Entonces yo hice ese comentario y el padre se escandalizó, dijo el Papa, porque otro padre había escandalizado. ¿Por qué tiene que decir esas cosas? Pues porque el Papa, ¿sí? Dijo en ese mismo libro, ¿sí? El Papa Francisco, frente a unas denuncias que hicieron unas religiosas, yo no recuerdo de dónde en estos momentos, pero ustedes tienen la tarea, si quieren, no es lo que yo estoy diciendo, lo dijo el Papa, ¿sí? Dijo el Papa Francisco, algunas religiosas que se quejaron, habían puesto quejas a la Santa Sede porque habían sido abusadas por sacerdotes. Padre, qué miedo saber esas cosas. Pues imagínense que el evangelista o los evangelistas no tuvieron reparos en decirnos que Judas había vendido al Señor. Judas, un obispo, de los primeros obispos que el Señor ordenó, había vendido al Señor por 30 monedas de plata. ¿Qué tipo de fe estamos viviendo hoy? Padre, se me acaba la fe. Si se te acaba es porque nunca la has tenido. Nunca has tenido una fe cimentada en el Señor. Porque los mártires nos mostraron en la firmeza de su fe que nada, ni siquiera estas cosas feas y horrendas de partes de la iglesia les quitaron el amor por la iglesia. Yo escuché hace poco a un sacerdote extraordinario, perseguido como ustedes no se lo imaginan por la jerarquía de la iglesia y perseguido hasta donde ya no más. Y entre más lo perseguía la jerarquía, ¿sabe qué decía? Más amo a mi iglesia. Padre, es que esto me quita el amor por la iglesia. Si te lo quitas es que nunca has tenido amor verdadero por la iglesia. Nunca has tenido amor verdadero por ella. El Papa, algunos que tratan de resaltar hoy solamente facetas del Papa Francisco, en su humildad, en su paciencia, en su sencillez,
Y lo quieren poner como alguien que nunca dijo, que no fue realista, el Papa Benedicto. Eso lo dijo en el 2018 más o menos, para una cumbre extraordinaria de obispos. Él mismo, el Papa Benedicto XVI, con ese dinamismo esperanzador y con ese amor ardiente por la Iglesia, nos dijo, nos contó un hecho, él en una revista pública lo hizo, cómo, hablando de los abusos de sacerdotes por parte de sacerdotes a menores, como un sacerdote, una cosa durísima, lo que voy a decir es muy duro y muy crudo, pero lo dijo el Papa Benedicto XVI, no yo, y eso fue público, ¿sí? Como un sacerdote, para abusar de su víctima, la pobre criaturita llena de miedo, y le dijo, este es mi cuerpo, que se entrega por ti, para caer en el pecado. Y decía el Papa Benedicto XVI con dolor, ¿qué va a pensar esa pobre víctima cuando llegue a la Eucaristía? Yo estoy seguro que nunca va a querer volver a la Eucaristía, porque cada que escuche las palabras del Señor va a pensar en ese momento terrible y oscuro que le hizo vivir el diablo a través de la debilidad de un hombre. ¿Cómo solucionamos esto? Porque esto hiere y lastima profundamente el alma, no solamente de muchos hijos de la Iglesia, sino de la humanidad. ¿Acaso el antitestimonio de tantos hoy dentro de la Iglesia no nos lastima? ¿Es que acaso somos piedras o troncos? Somos seres humanos que nos duele. Y entre más amamos a la Iglesia, nos duelen estas cosas. ¿Qué hay que hacer? Yo siempre pienso en esto, o siempre no, desde un momento en que el Señor me dio la gracia de verlo así. Yo escuché al Señor que me decía, yo no soy como ellos, yo soy diferente. Y eso me hizo enamorar de Jesús. Y cada que lo miro, digo, Jesús, tú eres muy diferente a nosotros. Y cada que escucho un atropello contra la Iglesia y contra la verdad, yo miro a Jesús y escucho en mi corazón que me dice, yo no me parezco a Él, yo no me parezco a ella. Yo me parezco al Padre. Mírame a mí. Y ámalos con mi amor. ¿Cómo es mi amor por ellos? Compasivo. Porque es que las heridas nos pueden traicionar, el diablo se puede valer de ellas, para llevarnos a esa indiferencia de no querer ver nada, que es grave. O para llevarnos a ser policías y fiscales, ¿sí? Y por ahí derecho jueces que condenan, imparten sentencia, tampoco. Menos mal, el amor que nos pide el Señor los unos a los otros no es como el amor de los hombres, ¿sí? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Menos mal, no hay ningún mandamiento en la palabra de Dios que nos diga que dependemos del amor de los hombres, ¿sí? Que nos diga, tú tienes que depender del amor de este sacerdote, de este religioso, de esta religiosa, de este laico, de esta laica, tienes que depender. No hay ningún mandamiento que nos diga así. Hay un mandamiento que nos dice, sí, que miremos a su Hijo amado, que en Él es quien Él se complace, y que lo escuchemos. Y que el amor viene de Dios, el amor verdadero. Y ese amor es el con que nosotros debemos amar. No nos hagamos dependientes, mendigos de amores humanos. Padre, pero es que se parece al amor de Jesús. Bueno, eso hay que discernirlo, ¿sí? ¿Qué tan parecido es al amor de Jesús o no? ¿Sí? Y para eso se necesita mucho tiempo. Padre, pero mire, tan humilde que... No, ojo, que el diablo se viste de apariencia de humildad. ¡Ah! Y es especialista en eso. Se pone unos mantos, válgame Dios, que cuando se los quitan le da una rabia. A ver, usted viene tan disfrazadito acá, si es Satanás, váyanse, ¿sí? Porquería que no sirve, ¿sí? Pero le gusta de mantos de humildad, de piedad, de fervor, hasta de amor mariano y de amor eucarístico. De todo eso se viste. ¿Saben cómo lo detecta uno? Le incomoda la verdad. Se le cae el manto de una.
porque lo enciende en ira. Eso no lo ve. Es impresionante. La furia que se le enciende cuando se habla de la verdad. No puede con ella. Y cuando se vive la Eucaristía, verdaderamente, no puede con eso. Sale corriendo. A él le gustan, sí, muchas celebraciones eucarísticas, le gustan muchas. Muchas. Que ya no se celebran de acuerdo al querer del Señor y la Iglesia. Le encantan. Y se pone mantos muy bonitos para ir y se allá y junta las manos y va y abre los ojos, los blanquea. Satanás sabe hacer todo eso. El padre Gabriel Amor decía, yo no sé si esto sea verdad o no verdad, lo digo, pero cada uno yo tendré el deber de verificarlo y ustedes también, que el diablo decía en algún momento que ya no solamente, que antes se quedaba en los atrios, porque no podía pasar de ahí, pero que ya entra a las iglesias y hasta sube a los presbiterios. ¿Ustedes creen que no? Con el pecado que ha invadido el corazón de muchos de nosotros. O incluso la gente cuando se acerca a comulgar en pecado mortal. Válgame Dios. ¿Lo hace. No por amor. Satanás no puede con la verdad. Yo creo que el diablo debe haber odiado tanto al Papa Benedicto XVI, que por eso el Señor lo dejó tantos años con nosotros, para humillarlo, ¿sí? Y era una humillación, y yo creo que ahorita va a ser más. Miren, no crean tanta fantasía frente al Papa Benedicto XVI. Yo llevo 17 años, no solo leyéndolo, sino por gracia de Dios, por una fascinación particular que tuve desde que llegué al postulantado aquí en la comunidad. A mí me encantaba leer sus catequesis y volvía y las leía, ¿sí? Y porque las quise tomar como, se me parecía mucho a la experiencia de fe que yo estaba sintiendo, experimentando, y eso me fascinaba y lo alimentaba en mí, sin saber todo lo que iba. Una vez me dijo alguien, padre, usted es que no quiere al Papa Francisco, porque usted hace sino hablar del Papa Benedicto XVI. Es que yo no hablo del Papa Benedicto XVI porque no guste de un papa o de otro, no, es porque yo tuve una fascinación por él. Yo quiero a Juan Pablo II, pero yo no cito tanto a San Juan Pablo II como al Papa Benedicto XVI. Y me he dedicado para mi vida, para mi fe particular, en leer, meditar, orar con sus encíclicas, con sus escritos, que siento que me llevan al Señor, me muestran la luz, ¿sí? Pero no para atacar a nadie, ni para defenderme de nadie, no. Claro que quiero el Papa Francisco. Primero, es creado por Dios, tengo que amarlo como criatura de Dios. Segundo, es un hijo amado de Dios, ¿sí? Y Dios Padre lo ama entrañablemente, yo cómo no lo voy a amar, ¿sí? Si somos hermanos por el bautismo. Y en tercer lugar, nos une el sacerdocio, ¿sí? ¿Cuánto ama Cristo a sus sacerdotes? Dios Padre. Claro que nosotros tenemos que amarnos todos. Ninguno tiene el derecho de odiar a nadie. Y esos movimientos hoy, que saltan al Papa Benedicto XVI para tirarle duro al Papa Francisco, creen que están haciéndole un halago muy grande al Papa Benedicto. Papa Benedicto XVI nunca fue así, porque vivió el amor cristiano. Esos no viven el amor cristiano. Nunca dejen dañar su corazón. Y hay gente, unos que de frente, y yo le pido al Señor y tengo la esperanza de que Dios los va a traer nuevamente a la iglesia, ¿sí? Porque están fuera de la iglesia. Otros asolapadamente en silencio, pero tienen eso en su corazón. Cuidado, que también están aparte del Señor y de la iglesia. ¿Por qué? Porque no les gusta la cruz. Entonces, hoy tenemos que pedirle al Señor eso, de permanecer en el corazón de Cristo a través de las asambleas, ¿sí? Es decir, a través de la Eucaristía de la iglesia. No dejemos de amar a la iglesia, es hermosa, bellísima, tiene unas manchitas, pues que el Señor ya nos prometió que la va a purificar, ¿sí?
y Él la va a purificar, pero ya cuando la termine de purificar, ella se va a exaltar, ataviada, bella, radiante y hermosa. Pero miremos a la iglesia que ya en expectativa de eternidad, los santos, ya ellos están, esa es la iglesia que está purificada, hermosísima, bellísima. No dejemos de mirar ese testimonio de sacerdotes santos, bellísimos, hermosos, obispos bellos, hermosos, santos, que dieron todo por el Señor y por la iglesia, papas. Tuvimos un papa, San Juan Pablo II, que dejó en alto el amor por la iglesia, ¿sí? Esa es la belleza de nuestra iglesia, pero si nos ponemos a mirar como motivación para nuestra esperanza esta corrupción que hay, pues no acabamos. Religiosos santos, religiosas santas en el cielo, bellísimos, hermosos, eso es nuestro ejemplo. No nos pongamos a mirar referentes en esta tierra para que después no terminemos resentidos, ni a canonizar a nadie. Yo no sé la gente qué criterios tiene hoy, pero eso resultan canonizando a uno y a otro, ¿sí? Este es un santo, es que aquí hay un segundo San Pablo, aquí hay un segundo. Por Dios, cada uno es personal ante Dios, ¿sí? El modelo que nos dio el Padre para seguir se llama Jesús, ¿sí? Aquí todos estamos en camino de purificación, yo el primero, y me siento muy tranquilo y muy feliz de que el Señor me tenga en camino de purificación, porque cada vez que veo mis imperfecciones me siento más motivado a venir donde Jesús, y cada que vengo donde Jesús me dice, no te preocupes que yo te voy a ayudar, yo te las voy quitando, ¿sí? Entonces, a nosotros no nos puede dar miedo de la luz, ¿sí? Miedo al pecado, ¿sí? Horrible y espantoso. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de estar en Él. Yo estoy convencido de que ya está ocurriendo una iluminación de conciencias progresiva, muy lenta, ¿sí? Pero ya nos estamos dando cuenta de las reacciones, ¿sí? ¿Cómo será cuando eso ocurra? Si va a ocurrir en un momento de manera masiva y universal. Dios santo. Nos vamos a poner a pelear con Dios. Lo más normal que nos puede pasar cuando nos acercamos al Señor es que veamos su santidad, su belleza y nuestra fealdad. Pero veamos en el Señor la motivación de decirnos, ven que yo te voy a hacer bello como yo, sí. Yo te voy a hacer santo. Ven, acércate a mí. Por eso no abandonemos la Eucaristía, las asambleas, ¿sí? Y en esta tierra estemos tranquilos, porque todos los que estamos en esta tierra, que hacemos parte de esta iglesia peregrina, todos, empezando desde el Papa Francisco, él mismo lo ha dicho, ¿sí? Hasta el último bautizado, todos estamos en vías de purificación, todos, unos más y otros menos, pero todos. Y el que no necesite, pues pobrecito, yo no sé, ¿sí? ¿Qué clase de Jesús sigue y qué clase de Dios sigue? Hay gente que se cree muy perfecta, ¿sí? Y saber que esos pecados van a atentar contra el Espíritu Santo, porque es la presunción, ¿sí? Y hay otros que están perdiendo la esperanza porque creen que no tienen salvación. También otra falta contra el Espíritu Santo, de creer que el Espíritu Santo no es capaz de hacer una obra grande en nosotros, y el Señor nos lo prometió. Y lo juró por su nombre, nos decía la carta a los Hebreos. Entonces no hay que tener miedo, debemos estar muy contentos, felices de poder estar con el Señor, de poder tener la oportunidad, aprovechar este hoy que el Señor nos da, porque tenemos la dicha de la promesa del Señor que no falla. ¿Qué necesitamos? Conversión, ya. No nos creamos santos, porque ahí sí vamos muy mal, ¿sí? No nos creamos con derechos de estar condenando a la gente, porque ahí sí vamos muy mal. No nos creamos con derechos de estar despreciando a nadie, porque no podemos, hay que amar. Ahora, que yo el error lo tengo que rechazar, sí. Y si alguien me quiere llevar al error, tampoco, no. A mí me decía un padre la otra vez, me decía, Míter, es que usted es muy liso, usted es muy esquivo.
Sí, hay ambientes que yo no puedo estar, son mis hermanos sacerdotes, pero yo no puedo estar en esos ambientes. Afectan mi fe, mi alma. Pues si me invitan a rezar, maravilloso, ¿sí? Si me invitan a hacer el Santo Rosario, feliz. Si me invitan a vivir la Eucaristía, feliz. Si me invitan a compartir como hermanos y amigos cosas edificantes para mi alma, maravilloso. Pero si me invitan a otras cosas, no. Adiós. ¿Usted por qué desprecia a la gente? Eso no es cristiano. No, la gente no. Yo estoy despreciando ambientes que no. Gracias a Dios tengo un director espiritual que siempre me ha dicho, mi hijito, ¿sí? La clave de la virtud está en el ambiente en que te muevas. Cuida tus ambientes donde te muevas. Hay personas muy tóxicas, ¿sí? Que en vez de aportarle al alma, no le hacen bien al alma. Y por eso cada vez tenemos que estar más cerca de estos que nos estimulen a vivir para el Señor. Hoy hay gente dentro de la iglesia que nos estimula no para vivir para el Señor, sino para ellos. Y por eso hay tanta idolatría, ¿sí? Tanta percepción falsa de virtud, de santidad, que a uno le da hasta pavor y uno dice, Dios mío, menos mal estás vivo, vives en el sagrario, ¿sí? Menos mal los santos están vivos y la Virgen está viva y podemos llegar a ella a través de la fe, porque si no, válgame Dios mío. Los criterios que nosotros tenemos para definir la virtud hoy están más trastocados. La gente llama santo al que no es santo, ¿sí? Y condena al que no está condenado, al que está más cerca del cielo. Así estamos hoy en la iglesia. Esa es una cosa espantosa. ¿Quién es el que nos dice cuál es el criterio correcto? El Señor, su palabra. Por eso no tengamos... Y la iglesia. Yo le insisto a la gente, catecismo. Me decía alguien, padre, usted a veces dice, me lo han dicho muchas veces, no una vez, muchas. Padre, cállese mejor, sí, no hable porque usted a veces la gente lo puede malinterpretar. Y yo le digo, ¿yo qué culpa tengo? El problema no es mío. El problema es del veneno que tenga cada persona en su corazón. Si esa persona tiene su corazón sano, va a entender y comprender sanamente. Si lo tiene podrido, entiende las cosas podridas. Y ese es problema de cada persona, no mío. Yo predico la palabra de Dios, una verdad que no es mía. Predico una verdad que la iglesia siempre ha defendido. Ahí está. No voy a dejar de hacerlo. Ni puedo porque el Señor me va a pedir cuentas. Que la gente tenga sus corazones dañados, eso no es, yo no tengo culpa en eso. Voy a orar, sí, para que el Señor nos purifique a todos, a mí primero, sí. Todos los días le oro al Señor y le pido que venga en mi auxilio. Pero yo no puedo dejar, porque este entendió así, bueno, eso es problema de cada uno. ¿Sí? Si tú vas a pensar mal, pues bueno, ya tú. ¿Por qué? Porque la gente no piensa según la iglesia. La gente no piensa según el Evangelio, la gente piensa según en instrumentos y mensajes y profecías que vengan por ahí. Y si uno no está de acuerdo con esas profecías, uno es un demonio. El padre Omar, pobrecito, hay que orar mucho por el padre Omar y qué bueno que oren por mí. Me encanta, ¿sí? Hay que orar mucho por el padre Omar porque va muy mal, ¿sí? Padre está en el error. Oren, sigan orando más por mí, más. Eso me hace mucho bien, ¿sí? Porque eso me estimula a hacerle más caso al Señor y no por ahí. Qué pesar del padre Omar, tan santico que se veía, ¿sí? Tan santico que se veía y tan mal que no siempre estaba mal. Y vengo de Jesús y digo, Jesús, estoy muy mal. Y Jesús se ríe y me dice, bueno, ven, que aquí está la solución, ¿sí? Tan bueno que oren por mí, porque eso me estimula a buscar más al Señor. Qué bendición, y yo les agradezco. A esos que lo han hecho malintencionadamente, y bueno, y a los que lo hacen bien intencionadamente también, porque soy un necesitado de la misericordia del Señor. Y a Jesús le encanta siempre que vengo a buscarlo. ¿Sí? Le gusta. No se me pone bravo ni nada, ¿no? Es que aquí es donde yo quiero que venga, ¿sí? Entonces, pero el problema es como estamos viviendo hoy en la iglesia. Qué pesar, la gente como está, a mí me da pesar. No nos dejemos engañar. Tenemos al mejor de todos, nuestro campeón,
que se llama Jesús Eucaristía, y nuestra campeona, que es la Virgen, y tenemos la verdad ya lista, dada, que es la palabra del Señor, y tenemos la interpretación de esa palabra correctamente en el catecismo de la Iglesia Católica, y ya, pare de contar, ¿para qué más? Tan fastidioso el padre Omar que hace si no decir catecismo, el padre Omar no le puede hablar de nada más. Ay, si es mi iglesia, ¿yo qué hago? Ella me ha dado testimonio. Y si alguien tiene algo mejor, que lo traiga. Por ahí se estaban confabulando unas personas y alguien les dice, si van ahí donde el padre Omar, tienen que llevarle catecismo y magisterio, porque si no, no hay nada que lo baje de ahí. A mí me llamaron a pedirme cuentas por una afirmación sobre la Eucaristía, que la sigo sosteniendo. Yo no me retracto los abusos eucarísticos con la comunión en la mano. Eso venía desde la conferencia episcopal, ¿sí? Eso que usted está sacando es falso, eso es un error, eso no es cierto. Esas afirmaciones vehementes, bueno, una cantidad de cosas. Yo agradecí esas expresiones, las agradezco, ¿sí? Muéstreme de dónde están fundamentando ustedes eso. Ah, sí, yo les mostré. De los mismos obispos que Colombia. Ellos mismos. Como que no conocen algunos lo que ellos mismos aprobaron. Y Dios es tan bueno que yo no busco las cosas para defenderme. Por allá vi un misal nuevo, fui a una celebración, estaba ese misal nuevecito, y yo, qué belleza este misal, ¿de qué edición será? Por curiosidad. 2021. Yo aprobado por la conferencia episcopal. Dije, voy a mirar si el documento que yo había mirado sigue vigente. Y abro y lo publican ahí mismo. Imagínense, los mismos sacerdotes encargados de estas cosas y algunos de lo que ellos han aprobado y nos están entregando a nosotros como fieles, y dicen que eso es falso. ¿Y de dónde lo sacó? Mire, está. Y entonces, como yo estoy tan lleno de soberbia, pues soberbia sí tengo, y le pido a Jesús que me la aplaque siempre. Jesús me lo dice. Me lo dice con una ternura y con un amor, que yo le digo, Jesús, ayúdame, porque yo no soy capaz, ¿sí? Listo, yo te voy a ayudar. Eso no es mentira, es verdad. Tengo soberbia y yo no puedo con ella. Pero Jesús me dice que Él sí puede con ella, ¿sí? Entonces, ¿qué es un soberbio? ¿Por qué? Porque ahí está la verdad, ¿yo qué hago? ¿Para qué engañan a la gente? A mí me duelen las almas como pastor, no las engañen. Por ahí para elecciones sacaron unos escritos que yo deliberadamente dije, no los voy a leer, porque yo no estoy compitiendo con personas. Padre, léalos. No. Yo tengo aquí el magisterio de la iglesia, la verdad que la iglesia, y eso es lo que voy a hablar. Y hablé de eso. Después alguien, después de elecciones, dije, cometieron un error. No, padre, léalo. No lo va a leer alguien, padre, ayúdeme por el bien de mi alma, se lo suplico, que estoy muy confundido, porque yo por obediencia seguí estos consejos. Dije, no, padre, ayúdeme por el bien. Bueno, como tengo una responsabilidad espiritual contigo, lo voy a hacer. Leo eso después de la lección y dije, qué error tan garrafal. ¿Cómo hacen eso? Respeten a la iglesia. Pusieron a decir a la iglesia cosas que nunca dijo. Esta persona leía y le dije, te voy a traer ya los documentos para que tú los leas. Y le puse a leer eso y los documentos, le dije, ¿coincide lo que están diciendo? No, padre, ¿por qué hicieron eso? Vaya, pregúnteles. Pusieron a decir a Juan Pablo II en una exhortación Evangelium Vitae lo que él nunca dijo y quiso decir. Pusieron a decir a San Pablo VI, dos santos extraordinarios que amaron a la iglesia, en la exhortación Humanum Vitae, lo que nunca Pablo VI quiso decir. Pusieron a decir a la conferencia episcopal italiana lo que nunca quiso decir. Y la gente se dejó llevar de eso, como mueven gente, y están metidos hoy en el mundo de la política. Y prendamos el bombillo ahorita para elecciones de alcaldes, de gobernadores, porque vienen también con eso mismo, y no se han retractado. Padre, y la misericordia, sí, cuando se retracten públicamente, y tomen y pidan perdón por el error que hicieron cometer a la gente, perfecto. De resto no. ¿Cómo hacen eso con la iglesia? Y me mandan un audio, es que el padre Omar es un soberbio.
No, es que yo no voy a agachar. Son las almas, yo soy pastor. Dios me va a pedir cuentas de la guía que tengo que ser para las almas. ¿Por qué? Porque en eso estaban enredados sacerdotes también. Digo sacerdotes en plural. No, muy consciente, no crean que es vehementemente que digo esto. Es real. Le hicieron un daño a la democracia de Colombia, a la democracia políticamente. ¿Cómo le hacen esa herida a nuestro país, a nuestra amada patria? ¿Cómo dañan la democracia de esa manera? Diciendo mentiras acerca del voto en blanco, mentiras. ¿Por qué eran mentiras? Vayan a la registraduría para que vea lo que nos dice las instituciones avaladas por el Estado y reconocidas por la Iglesia, a ver si nos dicen lo mismo. ¿Cómo le hacen ese daño a la patria? Con el voto en blanco, diciendo mentiras. Y luego, acerca del mal menor, otra mentira. Y utilizan a la iglesia para eso. A mí me duele por la iglesia. Yo amo a la iglesia, la quiero amar. Y quiero ser fiel a ella. Pero la gente tiene que cuidarse. Entonces, ¿qué le hace? Que me digan soberbio, me hacen un favor muy grande, porque sí, Jesús me lo dice también, casi todos los días me lo dice, ¿sí? Pero yo vengo porque Él me trata muy bien, ¿sí? Y yo vengo y le pido la ayuda todos los días a Él, y le digo que me ayude, ¿sí? Me dijo, pues, vas a luchar con eso, pero yo te voy a ayudar. Es que mentira no es, que yo soy, eso es mentira, eso es verdad, ¿sí? Pero todos los días le pido en la Eucaristía, le pido a la Virgen, ¿sí? Si Él me dice, venga otro ratico más conmigo, yo feliz me voy con Él, sí. Porque por ahí dicen que el que entre la miel anda, algo se le ha de pegar, sí. Entonces, nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor. Yo sé, mire, y yo le pido perdón a la gente que se ha sentido lastimada, yo no lo he hecho con... Pero si se han sentido heridos, pregúntense en por qué. Si se han sentido aludidos, pregúntense en por qué. Yo nunca lo he hecho con esa intención. Tengo errores, falencias, muchas, y yo le pido perdón al Señor, me confieso, de eso trato de confesarme constantemente, cada 8 días mínimo, ¿sí? Porque me gusta, como a mi amigo le gusta tanto que tenga mi alma limpiecita, pues a mí me gusta estar mucho con él, ¿sí? Entonces trato de hacerlo. Pero si hay gente que se ha sentido, el que le caiga el guante, que se lo achante, ¿sí? Yo tengo un deber y es de predicar la palabra del Señor, la fe que la iglesia nos ha transmitido y que me pide como sacerdote predicar, ¿sí? Gracias a Dios tengo mis credenciales vigentes, ¿sí? No crean que a veces algunos no quisieran que me suspendieran, ¿sí? Pero bueno, el Señor ha querido así hasta que Él quiera, ¿sí? Y yo le pido al Señor la gracia de obedecerle siempre a la iglesia. Yo no quiero estar fuera de la iglesia porque la amo, ¿sí? Y quiero estar siempre dentro de la iglesia, porque la iglesia me ha dado muchísimo, ¿sí? Entonces, pues pidámosle la gracia al Señor de amarlo a Él, de buscarlo a Él, de no horrorizarnos, pues de no asustarnos con todo esto que está pasando. Y esto no les digo, yo no les he venido diciendo desde el principio de pandemia que el Señor apenas nos está levantando la puntica del tapete, por pura compasión y por puro amor. Si así nos estamos horrorizando, válgame Dios cuando levante todo el tapete, ¿sí? Pero tenemos que tener algo presente, que Él está vivo, que Él es luz, que Él es el amor y que Él es el que nos va a salvar. No corramos para ningún otro lado. A los pies del Señor encontramos siempre la paz, el gozo, la alegría, todo lo que necesitamos. Por eso no abandonemos la Eucaristía, las asambleas. No las abandonemos y a los pies del Señor está todo lo que nuestro corazón necesita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por